Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Hermanos, que es mucho gozo ver a mucha juventud presente. Ustedes se gozan también, ¿verdad, hermanos? Realmente es digno de felicitación a los hermanos ancianos que motivan a los jóvenes para venir a hacerse presente, y también a los jóvenes que apartan un tiempo para acompañarnos como lo están haciendo durante esta jornada. Gracias al Señor también, hermanos, porque hemos recibido de los hermanos anfitriones toda la colaboración necesaria para desarrollar estas actividades, por las cuales hemos orado durante mucho tiempo. Estimados hermanos, también es muy importante, antes de iniciar directamente con la temática que vamos a abordar, hacer una recomendación, y quiero que me presten atención. Cuando se ha abordado el tema de la reconciliación, los invito a estudiar, a darse el tiempo, a detenerse y analizar detenidamente estos pasajes de la palabra del Señor, porque en el caso nuestro se ha investigado durante mucho tiempo. Ha sido un trabajo en realidad muy extenso, pero también al mismo tiempo hemos comparado no solamente lo que el Señor nos ha dado, sino también cuál es el desenvolvimiento y la manera en que se predica el Evangelio en las asambleas de otros países de Latinoamérica y también otros alrededor del mundo. Por lo tanto, es muy importante que no dejemos llevarnos por la costumbre, aunque es muy fuerte, tengo entendido, pero es más importante ser diligente en el estudio de la palabra del Señor, analizarlo, llegar a una conclusión, porque de esta manera, hermanos, entonces vamos a ser más efectivos a la hora de abordar el púlpito. Esta noche quiero invitarlos con la ayuda del Señor a pensar en un tema muy interesante. Sé que los primeros destinatarios de esta exposición podrían ser los predicadores, pero todos estamos siendo llamados a predicar el Evangelio también. Creo que todos lo hemos hecho, aunque sé que hay hermanos que lo hacen con más frecuencia. Pero en este asunto, hablando acerca de la predicación, es muy importante, le hemos colocado como el Evangelio bíblico, es decir, el Evangelio que encontramos en la palabra del Señor, y siempre la pregunta es cuánto, después de siglos de historia de la Iglesia, cuánto se ha cambiado en el camino, qué cosas se han ido modificando, o también qué costumbres hemos ido adaptando con el paso del tiempo. A veces no lo sabemos, pero cuando nos damos cuenta, cuando predicamos el Evangelio, estamos ya trayendo costumbres que no necesariamente son de las asambleas, pero sí son muy pegajosas. Y luego esas costumbres se transforman en costumbre. Y cuando hay un predicador del Evangelio que anda repitiendo algo, pues los predicadores jóvenes repiten lo mismo. He escuchado muchas cosas en el púlpito, muchas repeticiones de cosas que realmente deberíamos pensar si son bíblicas o no, si corresponden al Evangelio puro,
como el Señor lo enseñó o cuánto nos hemos despegado después de mucho tiempo. Así que la idea es volver, situarnos. Hay un manual, no estamos caminando a la aventura. Hay un manual el cual es la palabra de Dios y es el que nos debe mostrar principalmente cómo se ministraba, cómo se predicaba el Evangelio en aquellos años en que la Iglesia Apostólica también proclamó esa predicación en cuantos lugares hasta llegar a nuestras tierras. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, en el nombre del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, y vamos a ver capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra del Señor: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bendita la palabra del Señor. Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas también, porque pues la mayoría de acá ancianos y predicadores, así que este ejercicio es muy importante para en realidad hacer un repaso de las verdades bíblicas. Esta carta, como bien la estamos leyendo, en su versículo 5 tiene remitentes. Lo que pasa que las cartas, siempre la costumbre del Medio Oriente, los nombres del que escribe no aparecen de último, sino primero. Aparece Pablo, Silvano, o sea, Silas y Timoteo. Ellos están enviando una carta a los hermanos que están establecidos como iglesia del Señor en la región de Tesalónica. Entonces, si hay una carta y hay una iglesia, significa que hubo un trabajo anterior para poder sembrar la semilla del Evangelio. Y para conocerlo, entonces nosotros repasamos el libro de Hechos. En el capítulo 17, claro, podemos ampliar desde del capítulo 13, por ejemplo, pero específicamente el 17 encontramos a estos siervos del Señor llegando precisamente ¿a dónde? A Tesalónica. Y llegan allí, como la mayoría de las ciudades ubicadas en esa región, ellos son idólatras en un sumo grado. Pero ahora, después de todo ese tiempo que ellos proclamaron el Evangelio, entonces hay personas allí que se convierten al Señor y como consecuencia comienza a crecer la iglesia en Tesalónica. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, él destaca 4 elementos importantes. Y esos 4 elementos importantes, hermanos, aparecen como de suma importancia para que el apóstol Pablo le diga a los hermanos que ellos son verdaderamente convertidos. Convertidos de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo. Excelente. Así de eso se trata. Y él destaca 4 elementos y él dice, hermanos, nuestro evangelio, claro, él habla de nuestro evangelio porque realmente él es un paladín del evangelio. Él es un embajador del evangelio. Y nuestro evangelio no llegó, como dice aquí, solamente, no llegó a vosotros en palabras solamente. Para predicar el evangelio se necesitan palabras. Es correcto. Los predicadores hacen uso de su lenguaje, el lenguaje en el cual ellos han nacido, y utilizan ese lenguaje para predicar el evangelio. Ese pensamiento iluminado por el Espíritu Santo hace que el lenguaje de la persona se articule de tal manera que a la hora de pronunciar
y de hacer realidad el pensamiento, el oyente escuche exactamente lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Eso es el Evangelio. Entonces, hermanos, para el Evangelio, por supuesto, se necesitan palabras, frases, expresiones. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos el cuidado de que nuestras palabras, en primer lugar, no cansen al oyente y en segundo lugar, sean palabras claras. ¿Ven que no me estoy comiendo el micrófono? Para mí está incluso muy cerca. No tengo por qué estar aquí y escuchar ese sonido que les está golpeando el tímpano todo el tiempo para poder decir que estoy predicando con denuedo. Porque el poder del Evangelio no radica en mí. ¿Estamos claros? El poder del Evangelio no radica en mí. Entonces, hermanos, con la sencillez de las palabras, pero con la claridad del lenguaje que hemos aprendido, nosotros enviamos el mensaje del Evangelio, ya sea por 30 minutos, no sé, o menos tiempo, dependiendo. Pero lo que queremos es depositar en el corazón del oyente la comunicación de un mensaje divino, porque ese mensaje no es nuestro, solo lo estamos compartiendo. Es un mensaje divino, compartido por el Espíritu Santo. Primer elemento, palabras. Si mis palabras no se entienden, lo demás sería tiempo perdido. Segundo elemento, el apóstol Pablo menciona aquí, fíjese bien, sino también en poder. Ese es el segundo elemento, poder. ¿Por qué el Evangelio es poder, hermanos? Estoy preguntando. ¿Por los gritos del predicador? No. Por el origen de ese mensaje. Porque la fuente de ese mensaje es Dios mismo. Fíjense el gran compromiso. Cuando el predicador está hablando, realmente Dios está hablando. El problema es cuando el instrumento no se está dejando o no está permitiendo que la dirección del Espíritu Santo realmente sea eficaz, de tal manera que su mensaje sea claro, preciso y en el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, Romanos 1:16, ¿qué dijo? Se recuerdan, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Para salvación a todo aquel que cree. Claro, el judío primeramente, pero también a todos nosotros. Entonces, hermanos, es la fuerza operativa de Dios a través de aquel que está predicando el Evangelio, pero ojo, cuando hablemos de la predicación del Evangelio, no siempre pensemos en este púlpito, ¿sí? No, hermanos. El Evangelio se debe proclamar en todo lugar, en cualquier ocasión, y cuando nosotros lo proclamamos, estamos compartiendo el poder de Dios. Vamos al tercer elemento, esto es pasada, repaso. El tercer elemento es, hermanos, en el Espíritu Santo. Bueno, el agente activo del Evangelio es el Espíritu Santo, el que reveló, el que inspiró y el que ilumina al predicador es el Espíritu Santo. Cuando oramos para que el Espíritu Santo nos dirija, claro que nos puede dirigir a usar las palabras necesarias para proclamar el mensaje. Él es el agente activo. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje del Evangelio transmite vida. ¿Y por qué? Porque, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, ¿cómo aquel que está muerto va a reaccionar? ¿O no? Cuando estamos proclamando el Evangelio,
no le estamos proclamando a casi muertos, les estamos proclamando a muertos. Entonces es el mismo Espíritu Santo el que prepara todo el campo, el corazón, la atención, para que ese mensaje realmente pueda cobrar vida, ser eficaz en el corazón del oyente. Otro elemento, plena certidumbre. Un día le pregunté a una persona, vendía zapatos. Le dije, mire, sus zapatos son buenos, bonitos y baratos. Y él me dijo, sí, son bonitos y baratos, pero no son buenos. Es decir, yo no puedo proclamar y no puedo predicar aquello que no creo. No, porque la proclamación, oímos que el ministerio de la reconciliación se nos ha delegado. Y esa delegación es para que nosotros, como embajadores de Cristo, le presentemos a los demás el mensaje de la reconciliación. En plena certidumbre, hermanos, porque se predica por convicción. Yo estoy creyendo lo que estoy predicando. Claro que sí. Creo en Él. He sido regenerado por el poder del Evangelio, es decir, la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. El predicador cree, vive, predica. Repito, cree, vive, predica el Evangelio. El predicador debe creer, pero debe vivir el Evangelio también. Y es que aquí no nos estamos refiriendo por el momento al Evangelio de conducta, pero realmente el Evangelio de conducta tiene mucho que ver en este tiempo. Otro asunto importante, estimados hermanos, cuando hablamos acerca del Evangelio, debemos entender que el Evangelio no es un simple discurso que presenta una propuesta religiosa, no, porque propuestas religiosas hay en todo lado. En todo lado, una simple propuesta religiosa no. El Evangelio, el mismo apóstol Pablo, él decía que el Evangelio es la palabra de la cruz. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a los corintios. El Evangelio realmente contiene, hermanos, aunque es locura para el hombre natural, el Evangelio, como hemos dicho ya, es poder de Dios. Ahora les digo, imaginémonos la ciudad de Tesalónica. Nos ubicamos en la predicación del Evangelio cuando ellos pasaron allí. Ellos predicaron el Evangelio, pero lo hicieron en medio de una gran persecución, exactamente, no como estoy acá, no. Pero hermanos, fíjense bien, de esa idolatría profunda en que los de Tesalónica se encontraban, para que después, mire este movimiento, para que después el apóstol Pablo, cuando les escribe, les diga a ellos que son ejemplo para toda Macedonia y para toda Acaya, porque partiendo de ellos el Evangelio se ha divulgado a toda esa región, que hizo posible la conversión. El poder del Espíritu Santo. Sí, hermanos, en ese sentido entonces, la pregunta es, ¿quién es el que abre el corazón del oyente? La otra pregunta es, ¿para quién es la gloria del Evangelio? Fíjese, si no hay una operación del Espíritu Santo en el momento de la proclamación, todo será un mero discurso, una plática,
pero no hay efectividad, porque realmente la efectividad no está en el predicador, por más que él se quiera presentar como el que es el ganador de almas. Ese es el punto. En ese sentido, entonces, hermanos, el Espíritu Santo abrió el corazón de ellos. Es más, hay un relato que encontramos en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 encontramos dos conversiones ejemplares. ¿Cuáles son? Lidia y otro que no se menciona el nombre, pero sí su oficio, el carcelero. Muy bien, ¿qué aprendemos ahí? Primero, que los sembradores son diligentes para aprovechar todas las oportunidades para proclamar el Evangelio. En segundo lugar, hermanos, es que el Señor fue quien abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a la proclamación del Evangelio. Esa es la operación. Luego, hermanos, en el tema del carcelero, ahí en la misma región, en Filipos, encontramos precisamente que en una escena dramática, en el umbral del suicidio, los apóstoles le presentaron a aquel hombre la propuesta más grande: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es el Evangelio. Ahora, hermanos, vamos a ir a una cita, pero les anticipo. En el Evangelio hay dos resultados. No hay tres, dos. Mire, hasta con los dedos. No es difícil, no es una adivinanza tampoco. Hay dos resultados en el Evangelio, inevitables. En otras palabras, el predicador que ha sido diligente, que ha expuesto bien el Evangelio bíblico, y si en ese momento, hermanos, ninguno de los presentes dice que se arrepiente, que pide perdón y cree en Cristo como Señor y Salvador, pero él ha proclamado bien el Evangelio, se debe bajar satisfecho. No hay ningún problema allí, no depende de él fue diligente. Eso es lo que no hemos muchas veces llegado a entender. Lo consideramos un fracaso y creemos que es nuestro tiempo. Inclusive llegamos al abuso, fíjese bien, llegamos al abuso de coaccionar al oyente en decirle: bueno, solo 5 minutos me quedan para bajarme de aquí. ¿Qué es eso? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Quién se los enseñó? ¿Dónde fueron a jalar eso? Cuidado, jóvenes, con esas manías. Estimados hermanos, si hubiéramos llegado a comprender eso, nunca estuviéramos mostrando el reloj al oyente. ¿Qué tiene que ver el oyente con el reloj? Es que no es por mí, no es de mí, no depende de mí, porque el Evangelio es poder de Dios. Y algo decíamos en la tarde: nadie de nosotros nació antes en Cristo, todos nacimos en el tiempo oportuno. Hermanos, en ese sentido entonces hay dos resultados inevitables. Recordemos lo que dice Marcos. Vamos allá al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Esto es muy importante que prestemos atención. Vamos rápido. Marcos, capítulo 16. Algo importante acá dice la palabra del Señor. 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, ¿cuál es el primer resultado? Ahí está. La salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En su oportunidad, hermanos, ya hubo un estudio sobre esta parte del bautismo para no confundirlo en el sentido de que el bautismo salva, por ejemplo. Eso ya fue motivo de estudio. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Pero aquí hay una conexión interesante. Dice aquí, mas el que no creyere, ese es el otro resultado. Hermanos, por eso mismo decimos cuando hablamos de resultados inevitables. En aquel que se salva, se destaca la gracia y la misericordia de Dios. En el que se pierde, hermanos, se destaca la rectitud, la santidad y la justicia de Dios. En otras palabras, cuando todas las personas no creyentes al final de los tiempos comparezcan en el juicio del gran trono blanco y se abran los libros y también el libro de la vida y esos nombres no aparezcan inscritos allí, se va a cumplir la justicia de Dios. ¿Y sabe quién fue instrumento para la justicia de Dios? Usted, al proclamar el Evangelio, porque a través de la proclamación el hombre entonces se sitúa como inexcusable delante de Dios, siempre y cuando lo haya predicado bien, bien hecho, bien, una tarea bien hecha de la proclamación. En ese punto, hermanos, recordemos, en la escena del Mar Rojo, cuando los israelitas iban cruzando y los egipcios casi los alcanzaban, la misericordia de Dios se manifestó para salvación de algunos, pero la justicia de Dios se manifestó en la condenación de otros. Otro ejemplo, en el diluvio. En el diluvio, hermanos, la misericordia, la gracia de Dios, la palabra dice que Noé halló. Hermanos, de eso se trata. La sola gracia de Dios. Noé halló gracia, así que la gracia y la misericordia de Dios se manifestó para salvación, para Noé y su familia. Pero la justicia, hermanos, se manifestó en la destrucción de otros. Pero hubo oportunidad y no se predicó un día. Otro ejemplo también en cuanto a este tema del Evangelio es Sodoma. Ya no hay necesidad de mencionar más. Solo con decirle Sodoma, ahí ven ustedes el ejemplo. La gracia y la misericordia de un lado y la justicia del otro lado. Así es el Evangelio. El Evangelio produce salvación para unos y luego, como dijo el Señor, el que no cree ya ha sido condenado. Esto es bíblico, hermanos. En ese punto también, ¿qué podemos decir de la cruz? Es el ejemplo más sublime que todo predicador debe abordar cuando hablamos del Evangelio, la cruz. En la cruz también encontramos la misericordia de Dios, pero también su justicia. ¿Y sabe quién padeció la justicia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió, la padeció. Los altos estándares de la justicia de Dios fueron cumplidos por Él. Pero para nosotros fue la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia yo recibo un favor que no merezco.
y por la misericordia yo no recibo un castigo que merezco. Eso es. Eso es también, hermanos, el Evangelio. Ahora entramos a un punto que es la doctrina del Evangelio. El Evangelio es doctrina, hermanos. Claro que sí. La doctrina del Evangelio. Veamos aquí este elemento, por favor, prestémosle atención. Prestemos atención a los predicadores. Y si este elemento falta en el mensaje del Evangelio, entonces no está completo. El Evangelio que escribe Lucas, capítulo 24. Vamos allá. Lucas 24 y versículos 46 al 48. Importante, dice aquí, 24 de Lucas, 46 y 48. Vea bien, dice, y le dijo, 46 y 40, al 48, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? Ahí está. Les puedo asegurar, revisando el libro de Hechos, que a los predicadores primitivos del Evangelio nunca les hizo falta la palabra arrepentimiento en su mensaje. ¿Y a nosotros? Elemento esencial del Evangelio, el arrepentimiento, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Fíjese bien, ¿quién está hablando ahí, hermanos? Cristo. Y hay algo importante que hablar acerca de esto. El Señor Jesucristo, lo vamos a ver, inició su ministerio llamando al arrepentimiento y finalizó su ministerio también llamando al arrepentimiento. ¿Aparece eso en el mensaje del Evangelio en este tiempo? Yo solo le estoy preguntando. Interesante es ver también, hermanos, dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitar, claro, hermanos, por supuesto, el núcleo del Evangelio es Cristo, en su muerte, en su sepultura y el poder de su resurrección, claro. Porque cuando hablamos de plan de salvación, no podemos olvidar que hablamos ya de un plan de salvación. Nunca olvidemos que al hombre pecador se le debe mencionar su gran problema, y su gran problema se llama pecado. Claro. Es que Cristo viene ya, el arrebatamiento, hermanos, ¿y el pecado? ¿Y el gran problema? Porque antes de presentar la buena noticia, le presentamos la mala noticia. Y la mala noticia es que sus pecados hacen separación entre Dios y él, y si permanece y o muere en sus pecados, entonces va a condenación eterna. En el mensaje del Evangelio, claro, vuelvo a la idea inicial, el arrepentimiento. Y luego dice, hermanos, y el perdón de pecados.
Si esta noche viene una persona y se ubica acá y le pregunta a todos los ancianos y predicadores presentes: hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo le contestaría a usted? Gracias, hermano. Falta algo. Pero ahí vamos bien. Ahora si le decimos: no se preocupe, acepte a Cristo, y se terminó. ¿Y lo demás? Y el proceso de un verdadero trabajo que posicione a una persona en una vida nueva en Cristo. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿De qué se arrepintió? De nada. ¿Dónde está, hermanos, cuando se le invita también a pedir perdón al Señor? Me imagino que usted ha pasado por aquellos casos de jovencitas o de personas, etcétera, a punto de ser bautizados y sin nada del Evangelio en sus corazones, sin nada. Pero como hace número y van a la ofrenda el primer día de la semana, qué peligroso eso, hermanos. ¿Cuánto perdón le deberíamos pedir nosotros al Señor por estar haciendo mala la obra? Pero como hay cosas que se pegan, no sé en qué año se introducen y suenan bien, todos a repetir lo mismo. En ese punto, hermanos, entonces, cuando hablamos del arrepentimiento y el perdón de pecados, el arrepentimiento es un elemento vital en el Evangelio, necesario. Pero extrañamente el arrepentimiento se ha ido ausentando de los púlpitos en los últimos años. Ya no apareció, se fue. En ese sentido, hermanos, como les decía, Mateo 4:17, leamos ahí. Vean con qué palabras inicia el Señor su ministerio. Mateo 4:17. A ver si un hermano me ayuda a leer ese texto bíblico. Mateo 4:17. Gracias, hermano. ¿Qué comenzó el Señor a decir? Arrepentíos. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, llegamos de una mala vida, ¿no es cierto? De un desastre. Cuando llegamos a Cristo, llegamos hecho una desgracia espiritualmente. Y de eso hay que arrepentirse. De una vida de pecado, de rebelión, de ofensa. Y es necesario, como parte del proceso que nos va a llevar a Cristo, a la regeneración del Espíritu Santo. Él comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, claro, ahí estaba el rey, el representante legítimo del reino. Más cerca no podía, ahí estaba él. Arrepentíos. Hermanos, si vamos a ese asunto importante, debemos entender, los discípulos aprendieron bien del Señor, claro que sí. Ellos tuvieron presente lo que el Señor les enseñó y como buenos discípulos lo pusieron en práctica. Mire algo importante ahí, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, algo importante ahí. La palabra del Señor, perdón hermanos, 17, capítulo 17.
Y vamos a ver acá el versículo 30. Dice capítulo 17, versículo 30. ¿Quién va a hablar aquí? El apóstol Pablo. ¿Dónde está él? Está en Atenas. Dice versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ya ve que los discípulos aprendieron bien del Señor? Que se arrepientan. Pero ahora veamos otro ejemplo. Hechos 20, ahí adelante nada más. Algunas citas las vamos a pasar por alto para ahorrar tiempo. Hechos 20. Dice la palabra del Señor. Capítulo 20, y vamos a ver acá versículos 21. Vamos a ver capítulo 20 y versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de él. ¿Se estaba equivocando el apóstol Pablo? No. ¿Y nosotros? Préstele más atención a los mensajes del Evangelio. Y solo estoy hablando de un elemento que se está ausentando de los púlpitos. Les voy a hablar de otro. Y el otro es más serio todavía. Atención. Otro elemento vital en la predicación del Evangelio, amados hermanos predicadores y todos nosotros también, es el señorío de Cristo. En el púlpito. El señorío de Cristo. Vital en el mensaje de la evangelización, porque cuánta gente, perdone la expresión, cuánta gente quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. ¿Pero de quién es la responsabilidad? El problema aquí, hermanos, cuando hablamos acerca del señorío de Cristo, es porque realmente los hermanos predicaron el señorío de Cristo. Por ejemplo, dice, leamos aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Atención a este elemento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién, hermanos, a Jesucristo como Señor. Claro que sí, como Señor. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, pide perdón al Señor y cree en Jesucristo, no lo cree solo como Salvador. Porque la otra parte, entonces, hermanos, en pocas palabras, oiga bien, si Jesucristo no es mi Señor, no puede ser mi Salvador. No puede. No puedo decirle, dame parte de tu beneficio y lo demás, ¡fum!, no me interesa. Ese no es el evangelio bíblico. Por eso, hermanos, que vemos
convertidos, míreme, convertidos, viviendo de la misma manera, sin haber aceptado el señorío de Cristo en sus vidas, sin compromiso con el Señor y su palabra, viviendo una vida, un evangelio light. Pero ese no es el evangelio bíblico, ni el que usted y yo debemos predicar. Volvemos a la escena allá en una cárcel en Filipos. Volvamos ahí, conocida la historia. El hombre se quería matar. Luego dicen los apóstoles: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la clave. ¿Cuál es la respuesta? Cree en el Señor. Es tu Señor, porque te va a trasladar del reino de las tinieblas a su reino. De eso se trata. Porque hay un traslado del señorío de las tinieblas a nuestro Señor y Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca del señorío de Cristo, vamos a trasladarnos a Hechos. Y vamos a ver la palabra del Señor, cómo aparece este mensaje ahí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer dentro del sermón de Pedro el versículo 36. Parece que lo están colocando aquí, ¿verdad? ¿O no? Sí. No volteo a ver porque me puedo torcer, solo les pregunto. Sepa, pues, ciertísimamente, es decir, con toda certidumbre, con seguridad, con convicción. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Es nuestro Señor o solo nuestro Salvador? Hermanos, en una ocasión él mismo dijo, cuando vio tanta hipocresía, cuando vio un distanciamiento entre palabras y conducta, él dijo, vosotros me decís, Señor, Señor, y no hacéis. ¡Qué contradicción! Él mi Señor, pero no hago lo que... Qué raro, ¿no? Eso es una contradicción profunda. Y mire, hermanos, el señorío de Cristo forma parte y debe formar, porque lo formó también en el mensaje de la evangelización, el llamado a las almas. En ese punto, entonces, hermanos, nos encontramos con otro texto bíblico aquí en la carta a los Filipenses. Vamos ahí. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 9. Veamos la palabra del Señor. Dice aquí, 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, hermanos, este evangelio que proclama a Cristo como Señor y Salvador es el verdadero evangelio, el que llama a las personas a arrepentirse, el que le dice al hombre su estado pecaminoso, el que le presenta la obra de Cristo en la cruz, incluyendo su resurrección, y el que invita al hombre a arrepentirse, a confesar sus pecados y a creer en Cristo como Señor y Salvador. Escuché una vez a una jovencita en una predicación del Evangelio ponerse en pie, de las únicas veces que he escuchado así. Se puso en pie y dijo: hermanos, yo me arrepiento de mi vida pasada, le pido perdón a Dios y yo creo en Jesucristo como el Señor de mi vida y salvación y Salvador de mi alma. Eso es. Eso es. La obra de Cristo es integral, porque, hermanos, donde hay muerte, Él da vida por el Espíritu Santo. Pero, predicador de la palabra de Dios, no deje esos elementos de fuera con tal de estar hasta inclusive predicando de la gran tribulación. No. Céntrese en el mensaje del Señor. El mensaje bíblico es teocéntrico. Dios, porque el Evangelio es para gloria de Dios. Las almas que se convierten son para gloria de Dios y no para gloria del predicador. Si el predicador busca su gloria, el mensaje es antropocéntrico. Pero si el predicador solo es un canal efectivo para presentar el Evangelio eficaz, el mensaje es teocéntrico, o si usted quiere, cristocéntrico. Ese es el verdadero Evangelio. Amados hermanos, leamos Hechos, por favor. Predicador de la palabra de Dios, lea Hechos. Desde el mensaje en el capítulo 2, el mensaje que Pedro expuso en la fiesta judía de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron ahí? Como 3,000 personas. ¿Sí? Pero también hay otro mensaje en el capítulo 3, ¿se recuerdan ustedes? Todo tiene lugar allí cuando hay un hombre cojo de nacimiento, ¿cierto? Junto a una puerta que se llamaba esa puerta la hermosa, no el templo, la puerta. Y a raíz de ese milagro y la contienda de los judíos, se desarrolla también otro mensaje. Hermanos, ellos tuvieron el cuidado de hablarle a la nación, a su gente, de su condición pecadora y su necesidad de arrepentimiento y de creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Lo hacemos así? La otra pregunta es, ¿lo vamos a hacer así? Qué bueno, gracias al Señor. Para que el nombre del Señor sea glorificado y para cuando un alma confiese de verdad, entonces estemos acudiendo a un nuevo nacimiento legítimo, no a medias, como le he dicho la otra vez, no chapuceado, como decimos nosotros.
No, porque eso después como da problemas. No se sabe si es o no es. Hoy sí, mañana no, pasado quizás. Eso no funciona. Y amado hermano u oyente de la palabra de Dios, si usted tiene dudas de su conversión, ¿no esté viviendo con esas dudas? No. Confronte su vida, los frutos de su salvación ante el Señor. Y si es necesario una verdadera conversión, hágalo. No se esté preocupando el qué dirán. No, hágalo. Si no tiene la verdadera convicción de la obra del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en mi vida, no hay salvación. No hay, no existe. Les he dicho, hermanos, no hay medio hijos, no hay casi hijos, no hay ya merito, no. O salvos, hermanos, al final de todos los tiempos, los dos grandes grupos que habrá al final de todos los tiempos es salvados, perdidos. Nada más. Nada más. El Señor nos ayude a ser buenos embajadores del ministerio de la reconciliación. Por favor, tengamos la sencillez suficiente para aprender. No diga ya todo lo sé. No diga a mí nadie me manda. No, porque si dice eso es inservible en la obra del Señor. Dese la apertura de corazón abierto, de mente abierta y dispuesta para corregir, porque todos absolutamente deseamos ser mejores instrumentos para la gloria del Señor. Y que esta palabra encuentre un espacio en cada corazón. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré.